Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 9 de noviembre del 2022, que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna, mediante el auxilio de su gracia. Por eso comenzaremos pidiendo su gracia para que nos guíe e ilumine al realizar esta tercera reflexión sobre la Legión de María. Y como ya lo venimos haciendo, lo haremos como lo hace la Legión en sus juntas, con las oraciones del inicio, del comienzo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti, por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ya está todo explicado, el método que seguimos en los dos videos anteriores, y por lo tanto estamos en el manual de la Legión de María, y ahí aparece lo primero, el discurso de su santidad Juan Pablo II a un grupo de legionarios italianos el 30 de octubre de 1982. Esta parte ya está explicada en el primer video, y nos habíamos detenido entonces en este segundo punto, donde el Papa dice él que va a reflexionar sobre la sustancia de la espiritualidad legionaria y el modo de ser del legionario en la Iglesia. Y habíamos visto que dice: sois un movimiento de laicos. Habíamos aclarado qué quiere decir laicos, que se comprometen a hacer de la fe la aspiración de la propia vida hasta conseguir la santificación. Y aquí en el segundo video nos habíamos detenido a aclarar el tema de la fe, porque como lo escuchamos al Santo Padre, esto es lo central de la espiritualidad del legionario. El legionario va a hacer contacto, como dice la Legión, contacto personal, contacto en un hogar, con otras personas, para transmitir la fe, Hoy estamos muy confundidos, pensamos que tenemos que transmitir, no sé, amistad, apoyo, supongamos. Sí, como dicen los protestantes, nosotros hemos sacado de la droga, del alcoholismo a estas personas, y parece que nosotros también tenemos que hacer eso, que nos hemos transformado en alcohólicos anónimos, en una institución de apoyo para sacar de la drogadicción. Todo eso evidentemente es algo secundario, que si no hemos primero sembrado la fe, no tiene razón de ser lo segundo. Saco a una persona del alcoholismo, pero lo dejo sin fe. Sin fe no hay salvación, así que bueno, vivirá unos años, los que Dios le quiera dar en esta vida, pongamos 40 años ya sin estar borracho, pero no se va a salvar si justamente no tiene fe.
sacamos a tal persona de la droga, ahora hasta es una persona útil a la sociedad, pero no le hemos sembrado lo más importante, la fe. Es decir, entonces vamos a centrarnos bien para ser verdaderos legionarios. Es la fe, lo que hemos explicado antes, esa fe que se contiene en el magisterio de la Iglesia y que está ahí sintetizada en el catecismo de la Iglesia, aunque parece un libro grande, pero es una síntesis, ¿eh? Muy bien, esa fe entonces, dice San Pablo ahí a los Gálatas, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición, esa es una de las traducciones, otros dicen que sea anatema, que sea maldito, como la traducción que ustedes tengan en su Biblia, pero siempre la misma idea. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien le anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Se dan cuenta? Es el mismo San Pablo que incluso dice que si él mismo llegara nuevamente a los Gálatas a predicarle otro evangelio, que no lo reciban y que sea maldito el que predica otro evangelio, otra doctrina. Esa promesa de nuestro Señor Jesucristo a la Iglesia, ¿no es cierto?, que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella y que por lo tanto perdurará hasta el fin de los tiempos. Muchas veces nosotros la interpretamos, bueno, la Iglesia, vamos a tener ahí al Papa en el Vaticano, vamos a tener iglesias en los países, ve una cosa que es visible. Pero iglesia, la palabra iglesia quiere decir la congregación de los bautizados. Viene de la palabra eclesia, que quiere decir asamblea, congregación de los bautizados. No está hablando de templos materiales. En realidad ni nuestro Señor Jesucristo no está ahí en la revelación que mi iglesia física en piedras va a ser un templo en la ciudad de Roma, en un estado que va a estar ahí, que se va a llamar el Vaticano. Eso no lo encontramos nunca en la Sagrada Escritura, como no encontramos evidentemente que Cristo se ponga a nombrar países y diga al continente americano que todavía no han descubierto, van a llegar en el 1500 y ahí entonces va a haber iglesias sentadas. Eso no es la revelación, ¿no es cierto? Esa es la obra que hace la Iglesia y va llevando justamente el Evangelio, la fe a todas esas partes y bueno, se harán edificios, templos que están muy bien, dignos, ¿no es cierto? Para congregar a la verdadera iglesia, que son esos fieles que están bautizados y que tienen un mismo bautismo, una misma fe, dice la Sagrada Escritura. Esa es la iglesia, un mismo bautismo y una misma fe. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a perdurar a lo largo de los tiempos y que el demonio no va a poder prevalecer? Es justamente la fe, ese magisterio, esa creencia. Que la tengan los 1.300 millones que hoy se calcula son católicos, no lo sé. Siempre la Sagrada Escritura habla del resto de Israel. Todo el Antiguo Testamento es Dios corrigiendo a su pueblo en gran parte, ¿no es cierto?, de todas sus desviaciones, porque ve que la mayoría de su pueblo elegido, el pueblo de Israel, los judíos, siempre están desviándose de la fe. Y bueno, pero siempre está hablando que hay un resto, aún en todos ellos hay un resto, ¿no es cierto? Y ese resto es el que recibió la verdadera fe cuando Cristo vino. La mayoría
pidió su crucificación, pero ese resto fiel, ¿quién es? La Santísima Virgen, San Juan Bautista, San José, los apóstoles, esos discípulos, San José de Arimatea, Nicodemo, las santas mujeres y todos ellos que empezaron a difundir después el Evangelio. Evidentemente fueron todos los judíos, los verdaderos judíos, ese resto de Israel que conservó la verdadera fe y no rechazó al Mesías porque no se ajustaba a sus gustos, porque este era un Mesías doliente que murió por nosotros, sino un Mesías poderoso que iba a sacar a los romanos y dar esplendor al pueblo de Israel, ¿no? Vino un Mesías distinto al que se habían imaginado, pero los que tenían verdadera fe, la Santísima Virgen, los apóstoles, ¿no es cierto?, ellos lo aceptaron y difundieron el Evangelio por todo el mundo. Lo mismo ahora, aunque digamos, ¿no es cierto?, la Iglesia, y si miramos a los protestantes, cristianos que creen en Cristo también, ¿no es cierto?, ya ahí andamos en los 2.000 millones, y decimos, bueno, esta enorme masa de humanidad que cree en Cristo, pero la verdadera fe no está en esos 2.000 millones, ni en los 1.300 millones de la Iglesia Católica. Está en ese resto que conserva la verdadera fe, la verdadera doctrina. Y ya San Pablo se lo decía a estos que él le había llevado su evangelio, el verdadero evangelio que había recibido de nuestro Señor Jesucristo. A ellos les decía, ¿no es cierto?, estos que estaban dispuestos a dar la vida, ¿no es cierto?, que el imperio los perseguía y estaban dispuestos a dar su vida, ya le estabas aclarando, ya le estabas diciendo. Y San Pablo, en otra parte, para no hacernos largo, dice: yo sé que después que yo me vaya vendrán entre ustedes pastores que son lobos, para dispersar y dañar al rebaño. Yo estaba pensando justamente en aquellos tiempos, hace 2000 años, que no iba a ser fácil perseverar en la fe, conservar la verdadera fe, porque iban a venir justamente con doctrinas extrañas y llamativas, como en otra parte dice. Y aquí lo estamos viendo entonces, que la fe siempre estuvo en peligro, y perder esa fe, cambiar esa fe, entonces lleva, como más claro no lo puedo decir, y aparte para que si no lo escucharon la primera vez o no lo leyeron la primera vez, le dice: ahora, como ya lo he dicho, ahora lo repito. Ahí estoy leyendo la carta a los Gálatas, lo que ustedes tienen delante de esa imagen, ¿no es cierto? Punto o versículo número 9. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito: si alguno les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Por lo tanto, entonces, ojo, van a una casa a predicar la fe, la verdadera fe. Esa es la misión del legionario. No lo que a mí me parece. Y tengan cuidado con esto. La fe está en ese catecismo, es lo que se recibió en los primeros en la Sagrada Escritura, y también en los primeros siglos de todos los que habían escuchado tanto a nuestro Señor Jesucristo y a los apóstoles, que lo dejaron por escrito, la patrística. Y ahí está todo el depósito de la fe. Ahora aparecen revelaciones particulares. Miren, hasta vamos a hablar de la Virgen en Fátima. Si alguien dice: yo no creo el mensaje de la Virgen de Fátima, no cae en excomunión, no ha perdido la fe, no es parte de su fe. La Iglesia dice, ha aprobado
que la Virgen se apareció en Fátima. Lo que la Virgen dice en Fátima, ¿no es cierto?, concuerda con todo el depósito de la fe, no vino con algo novedoso en la fe, como decir, bueno, en la Santísima Trinidad, aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, también hay otra pequeña persona, por eso son más de tres. No cambió nada la Virgen de la revelación de la fe. Perfecto todo lo que dijo cuando le habló, ¿no es cierto?, de que hay un cielo, que hay que ganarse la vida eterna, que hay un infierno, y le mostró el infierno. Perfecto, ¿no es cierto? Pero dijo cosas, supongamos, de lo que iba a pasar en el mundo, que esas no son cosas de fe, ¿no es cierto? Bueno, que va a haber otra guerra. Podemos creerlo o no creerlo. La cuestión es que la Virgen dijo, apareció en 1917, Primera Guerra Mundial, dijo, esta guerra se va a acabar ahora. Y en ese mismo año se acabó. Dijo, pero si no hay conversión, vendrá una guerra peor. Y evidentemente que no hubo conversión, y vino la Segunda Guerra Mundial. Y así todo lo que la Virgen dijo, pero que no son cosas de fe, ¿no es cierto? No es una cosa de fe. En la Sagrada Escritura no figuran cuántas guerras va a haber en el mundo hasta la parucía, hasta que Cristo venga por segunda vez. Esas no son cosas de fe. La Virgen sí habló de todas esas cosas, y justamente por ser tan precisa y de hablar tan bien, ¿no es cierto?, que Rusia con el comunismo iba a llevar a todo el mundo, ¿no es cierto?, a esparcirse en todo el mundo los errores. Hoy podríamos decir, pero bueno, sí, Rusia esparció en gran parte del mundo, en toda la Europa del Este, ¿no es cierto?, sus errores, pero no en todo el mundo. No, sin embargo, sí, lo hizo en todo el mundo. La ideología de género nace justamente, se engendra ahí en ese mundo del comunismo, el aborto, todas las aberraciones que hoy vemos, tienen justamente su fundamento ahí. Hay un famoso ideólogo italiano, Gramsci, que vive en Italia, está preso justamente, y de ahí escribe, ¿no es cierto?, que el comunismo lo que tiene que hacer no lo que hizo en Rusia, ¿no es cierto?, que hizo una guerra sangrienta para dominar y prometer a los obreros que ellos iban a ser dueños de todo, que no iba a haber propiedad privada, así que ellos iban a ser dueños de todo. Muy bien, el Estado que se quedó con todo y nadie y no son dueños de nada. Muy bien, pero él escribió que en los otros países eso no iba a dar pie para llevar la revolución, y dijo, no, hagan la revolución cultural. Vayan cambiando justamente ideología de género, matrimonios homosexuales y todas esas cosas. Muy bien, todo eso hoy lo tenemos en todo el mundo. Los errores. La Virgen incluso no habla de comunismo, dice los errores de Rusia. Los errores de Rusia están en todas partes y son leyes, que los sistemas que dicen nosotros no somos comunistas, somos democráticos, y entonces sí, democráticos, pero aprueban todas esas leyes. Incluso China se llama la China democrática. Muy bien, pero no sigamos en ese tema. Miren, esto es para que entonces cuidado con eso, ¿no es cierto?, de llevar en este momento. Es que hay una persona que dice que se le apareció la Virgen, hay otra persona, ve lo que dice la Virgen de Fátima y todo lo demás está perfecto, y sí, lo aprobó la Iglesia y lo aceptamos, pero ojo con todas las demás cosas, ¿no es cierto? Y de andar asustando a la gente que, bueno, viene un gran castigo, se termina el mundo, o lo que sea. Cristo, cuando habla de los últimos tiempos, dice esto: alegraos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación. Entonces, ojo, lleven un mensaje. El Evangelio quiere decir buena noticia, eso es lo que la traducción exacta, buena noticia.
Esa es la noticia que hay que llevar. Y la palabra de Dios. No que como hacen los testigos de Jehová, los mormones, ¿no es cierto? Mire que viene, se acaba el mundo y si ustedes no son de los nuestros, no van a tener parte en ese paraíso futuro que Dios nos promete. Muy bien, no. Es decir, si estemos a 5 días del fin del mundo, ustedes lleven el Evangelio, enseñen los 10 mandamientos, que la gente se acerque a la iglesia a recibir los sacramentos, no lleven un mensaje distinto al que bueno, porque la Virgen se le está apareciendo, porque nuestro Señor se le está apareciendo, porque le habló que tienen que hacer refugio, que tienen que acumular alimentos porque va a haber escasez, nada de eso, la verdadera fe. Si todo eso va a suceder, bendito sea Dios, lo que Él disponga, y Dios es providente. Si quiere que vivamos un día más en este mundo, bueno, estará a nuestro alcance, hasta como lo hizo tantas veces, que venga un ángel y nos traiga un pedazo de pan, o una paloma, o lo que sea, un águila volando y nos trae algo para comer. ¿Qué dice Jesucristo? Buscad el reino de Dios y su justicia, que lo demás se les dará por añadidura. No nos entrega. Preocupemos por las añadiduras, no sean como los paganos, los que no tienen fe, que andan diciendo que vamos a comer, con qué nos vamos a vestir. Dios alimenta a los pájaros que ni siembran ni cosechan, ni visten mejor que a Salomón, a las flores del campo que no tejen ni hilan, cuanto más a ustedes, que valen más que una flor y que un pájaro. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no lleven un mensaje de desaliento, de temor. La verdadera fe, esa buena noticia, que como los primeros cristianos, aunque el imperio venga a matarnos, como a San Pablo, que le cortaron la cabeza, no importa, contentos y felices, iban cantando himnos y todo lo demás. Y terminamos, porque ya se nos va pasando el tiempo. Mire, en la carta a los Corintios, justamente el mismo San Pablo dice: por lo contrario, vosotros mismos cometéis injusticias y defraudes, y esto a los hermanos, es decir, a los propios creyentes. Y acá hace una aclaración: ¿o no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y miren, esto es palabra de Dios, Sagrada Escritura, Corintios capítulo 6, versículo, en este caso ya es el 9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Transmitan la fe. Mire, hoy justamente hay un resto solamente fiel en la iglesia. Lo dice un cardenal como el cardenal Müller, que fue prefecto, como el cardenal Ratzinger, de la fe, ¿no es cierto?, puesto por el Papa para ser el prefecto de la fe. Cuando el cardenal Ratzinger lo hicieron Papa, ocupó su lugar. Él dice, él es alemán, y dice: hoy los 2/3 de los obispos alemanes están predicando una fe equivocada. Dicen que hay que cambiar la doctrina moral de la iglesia. Dicen que la homosexualidad no es algo malo, que puede haber matrimonios del mismo sexo. Y justamente ahí lo tienen, hay más claro, y hay un montón de pasajes. El castigo de Somorra y Gomorra
es justamente por ese hecho, ¿no es cierto? La perversidad moral que había ahí. Por lo tanto, entonces, tengan cuidado, tienen que transmitir la fe, porque si ustedes, es que a mi hijo en la escuela le enseñan la ideología del género y todos somos iguales y no hay que hacer discriminación porque las orientaciones sexuales o como una persona se percibe y todos somos hijos de Dios, eso no es la verdadera fe. Y si ustedes están como legionarios predicando eso, San Pablo se los ha dicho con toda claridad: sea maldito. Van a estar pensando que están trabajando para Dios. Y nuestro Señor lo dice justamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, no le quiero poner todas las citas. Los van a perseguir en los últimos tiempos, dice, y todo lo demás, y muchos pensarán que lo hacen pensando que lo están haciendo en nombre de Dios. Ojo con llegar a una casa en nombre de Dios, en nombre de la Legión, y no predicar la verdadera fe. Muy bien, esto era un tema muy muy importante, por eso, porque el Papa lo dice, lo central de ustedes es la fe, que es su máxima aspiración, y para alcanzar mediante la verdadera fe la propia santidad y también la salvación y santidad de las personas a las cuales los legionarios van a llegar. Se trata, dice, y acá terminamos, después de decir conseguir la propia, se trata de un ideal elevado y arduo, sin duda. Pero hoy la Iglesia llama a este ideal, por medio del concilio, a todos los cristianos del laicado católico, invitándolos a participar en el sacerdocio real de Cristo, en el testimonio de una vida santa, con la negación y la caridad operante, a hacer en el mundo con el fulgor de la fe, de la esperanza y la caridad, lo que es el alma en el cuerpo. Muy bien, ahí está toda la síntesis entonces de esas tres virtudes con el cual se reviste el legionario para hacer su apostolado. Y muy bien, dejamos aquí, les doy la bendición, y en la descripción de este video voy a poner un lugar, un link, por si quieren, ahí pueden ver en línea el manual de la Legión de María. El Señor esté con ustedes, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.